Lacan decía que lo que realmente debemos de preguntar en el análisis es el paciente realmente quiere aquello que desea. Ok, vamos a parar un segundo para entender esta frase. Lo que se hace en análisis es entender si el paciente quiere aquello que desea. Porque hay una distinción entre querer y desear. Porque prácticamente lo que se habla es que el ello produce una serie de instintos, de impulsos, de deseos, de pulsiones, y el yo, con su personalidad, con su carácter, tiene que decidir si quiere aquello que desea. Porque el ello todo el tiempo está deseando. El ello está mandando impulsos, mandando deseos al yo. El yo se tiene que defender de estos impulsos del ello, decidir si los quiere o no los quiere. Si los quiere, los adapta a su carácter y transforma y madura su carácter. Y si no puede con ellos, si no puede tolerarlos, si no puede simbolizarlos, si no puede procesarlos, si no los puede incorporar a su yo, los reprime. Y ese impulso reprimido regresa al inconsciente y se queda ahí como reprimido. Okay. Esto es un poquito de lo que vamos a tratar de analizar de manera hermenéutica en esta serie. ¿Shinji realmente quiere lo que desea? Porque por todos lados se le exige a Shinji manejar el EVA, subirse al EVA, salvar el mundo, actuar de manera heroica, cumplir con el deseo de los demás. Pero todo el tiempo lo que pasa con Shinji es que él no hace paz con si realmente quiere lo que desea. Shinji nunca, durante prácticamente todas las películas, quiso lo que deseaba. O sea, nunca se hizo cargo de su propio deseo, que eso es una frase bastante común también en psicología. Entonces, todo el tiempo Shinji recibía estos deseos, estas demandas, estos impulsos, estas pulsiones, no podía con ellas y las reprimía. El problema es que cuando tú reprimes una pulsión, no desaparece, se va al inconsciente. Entonces, mucho de lo que está en el territorio de lo inconsciente en algún momento fue consciente, pero el paciente es como, es este proceso muy común, ¿no? De hecho, sí se lo explica muy bien, diciendo es, sé, pero no quiero saber, entonces no sé. Existe una demanda de mi ello, un impulso, una pulsión, no puedo con ella por X o Y motivo, entonces la reprimo. Entonces te olvidas de aquello reprimido porque regresa al inconsciente, ya no lo haces, ahora solo lo actúas, ahora regresa constantemente como a acosarte, regresa de manera torcida, deformada, sintomática, porque no has podido lidiar con tu deseo y simplemente regresas a ello, ¿no? No puedes lidiar con tu deseo porque el yo, porque la personalidad, porque el carácter no está lo suficientemente formado o pasó por alguna etapa de trauma o de mala formación psíquica, con lo cual todavía no tiene las herramientas necesarias para lidiar con esa demanda del ello. Entonces el ello regresa y se queda reprimido en el inconsciente y siempre está regresando. Por eso esta serie tiene un formato, una estructura y habla tanto de la repetición, del retorno. Por eso siempre las cosas parece que vuelven a suceder. O sea, Shinji se enamora de Rei, Rei se muere. O sea, y pasó cuántas veces en la serie, cuántos clones tiene Rei, ¿no? Y, o sea, qué raro que siempre se enamoraba de Rei y siempre se moría. O sea, Misato se le acercaba sexualmente, él no podía. Asuka se le acercaba sexualmente, él no podía. Su papá le decía que se subiera al Eva a manejar, él no podía. Entonces, todo el tiempo Shinji está como traumado, lidiando con estas demandas con las que él no puede tolerar. Él no puede decidir si quiere lo que desea, porque la gente le pone deseos, exige de él, pide de él, y él como no puede hacer paz con todo esto que se le pide, no tiene suficientes herramientas en su carácter para darle lugar a estas demandas, a esos deseos, impulsos, pulsiones, no puede, las reprime y después regresan en forma de síntoma, ¿no? Entonces, bueno, Shinji como paciente está raro como atrapado entre una melancolía de abandono, o sea, como un ángel caído, estuvo en la gloria en los brazos de su mamá, fue un bebé muy querido, que después fue pues abandonado, ¿no? Y por otro lado tiene como una ira furiosa por su rechazo, donde de repente Shinji pasa de ser un niño melancólico, emo, detestable, y de repente pasa a ser un furioso destructor que se lanza contra un dios para arrancarle a su novia del pecho. Entonces, lo raro aquí es quién escoge el destino de Shinji. Todo el tiempo le demandan cosas, pero él no se hace cargo de sus propias cosas. ¿Cuál es el gran problema que plantea esta serie? Para mí, lo que se está tratando de resolver en Shinji, en esta serie, en Evangelion, ¿de qué se trata? Es la dificultad de crecer.
o sea, de dejar de ser niño y volverse un adulto. Esto para mí se nota claramente en la idea de los Evangelions. ¿Por qué? Porque Shinji entra en un cuerpo gigante, entra en este cuerpo gigante para hacer cosas que él no puede hacer con su cuerpo de niño. Entra en este cuerpo gigante que tiene un poco del alma de su madre, es una inserción a través de un cubo fálico que de alguna manera juega como la metáfora de Edipo. Y este cuerpo hace cosas, este cuerpo destroza ángeles, rompe, penetra, ¿sabes? Arranca pedazos, o sea, son cuerpos difíciles de controlar, son cuerpos de carne y hueso, o sea, es Shinji peleándose con la idea de hacerse adulto. Lo difícil es esto, Shinji no sabe ser adulto. Y por todos lados, Shinji es tentado a ser adulto sexualmente y no puede lidiar con ese deseo carnal y lo reprime. Si se fijan, lo que pasa es que todo el tiempo él se va a vivir con Misato. Misato es como que medio desnuda, borracha, quiere dormir con él, le coquetea al momento de bañarse, lo ve desnudo y Shinji no puede. Entonces se reprime y se vuelve niño otra vez. Entonces pasa lo mismo con Asuka y con Rei. O sea, él va a visitar a Rey, Rey está desnuda, le cae encima, le agarra una boobie, no sabe cómo controlar, cómo comportarse, cómo manejar y no va más allá de esto. Duerme en la misma cama que Azuka, existe ahí como un coqueteo, están como muy cerca los dos en ropa interior, en pijama y no pasa nada. Shinji tiene miedo de crecer. Shinji no puede lidiar con su propia sexualidad, está traumado, no creció, sigue siendo un niñote. Sigue siendo un niñote que todo el tiempo la gente le pide que se vuelva adulto. Crece, gaste grande, ¿no? Métete a este cuerpo gigante de los Evas. Entonces, eh, lo que pasa aquí, el trauma que reprime Shinji, son varias cosas, ¿no? O sea, primero está este como deseo latente, esta pulsión libidinal, Eros, de alguna manera, que constantemente le está tentando a Shinji que se vuelva un adulto sexualmente. Como él no puede lidiar con ese deseo carnal, lo reprime. Y pues obviamente, como les expliqué al principio, ¿qué pasa con los deseos reprimidos? Regresan al inconsciente, te olvidas de ellos y empiezan a regresar como síntoma y regresan torcidos, deformados y demás. Casi como la relación que existe entre los ángeles y los Evas. Regresan los ángeles a otra vez y tú como adulto tienes que volver a pelear esta pelea de reprimirlos de nuevo. Entonces constantemente está este proceso de la represión, la resistencia del paciente, reprimir otra vez los deseos y no dejar que el deseo te gane, ¿no? Porque no puedes lidiar con él. ¿Por qué? Porque Shinji hasta este momento todavía no ha hecho paz con si quiere o no quiere volverse adulto. Aquí les voy a leer una pequeña frasecita, ¿no? Lo reprimido continúa pujando por salir de nuevo a la superficie de lo consciente. Esta actividad protectora de la represión es lo que experimentamos en la praxis clínica terapéutica como la resistencia. Todo conflicto supone un juego de fuerzas contrarias que hasta cierto grado al menos están equilibradas. La instancia comunicativa termina por poder decir lo que quería, pero no en la forma en la que ella quería expresarlo, sino en una forma atenuada, desfigurada, que hace irreconocible el verdadero contenido atrapado en ella. Y esto nos ha preparado el camino para pasar al apartado siguiente. ¿Qué va a pasar aquí? Como Shinji no puede darle lugar a este deseo, a toda esta demanda de lo carnal, de lo sexual, de lo divinal, lo reprime. Y lo reprimido pues regresa al inconsciente, pero como dice aquí, vuelve y vuelve y vuelve. Y cada vez que vuelve, vuelve distorcido, deformado, desconfigurado, ¿no? Porque pues todavía el carácter no está listo para dar significado a esto. Aquí quiero hacer un apartado importante de por qué no puede existir tal cosa como el autoconocimiento. Porque cuando reprimimos este deseo al inconsciente, lo olvidamos totalmente. Tú no puedes hacerte tu propia terapia sobre aquellas cosas que tú tienes reprimida. Tú todo el tiempo estás hablando de tu síntoma sin darte cuenta. Solo en una conversación estructurada verdaderamente con un analista es que el analista le va a poder ayudar al paciente a darle sentido a la manera como habla su síntoma. Pero esta manera como el paciente habla su síntoma es algo completamente individual y necesita un interlocutor capacitado para poder darle sentido y que así el analizado, el paciente, pueda trabajar su síntoma y realmente llegar a esta decisión de que si realmente quiere aquello que desea. Entonces, no tomen esto como una guía de autoconocimiento de, realmente quiero aquello que deseo. No, no tienes idea, porque realmente aquello que deseas probablemente está reprimido o está en el inconsciente, no tienes acceso a ello a menos de que tengas un interlocutor. ¿Okay?
Entonces, bueno, otro trauma, otros dos traumas que vive Shinji también, además de esta tentación sexual con la cual él se siente abrumado, no puede darle sentido, entonces le tiene miedo al crecimiento, le tiene miedo a los Evas, odia a los Evas, le tiene temor a crecer porque implica entrar a esta vida adulta sexual a la cual él no le puede dar sentido. Tiene otros dos traumas. Primero, el primer trauma es que presenció la muerte de su propia madre, que es algo que él tiene completamente reprimido y en esta película nos damos cuenta. Él vio cuando su mamá se murió, pero él no se acuerda. Él vio la muerte de su madre se fusionó con el alma del Deva 01 y él lo reprimió completamente. Y el segundo trauma fue el abandono de su padre. Y esa también, una parte de este abandono de su padre también quedó reprimida. Entonces, ¿qué pasa? Shinji no tiene idea de lo que es ser adulto, porque su mamá se murió y su papá lo abandonó. Entonces él quedó como atorado en una etapa muy infantil. Y se dice que este proceso psíquico que se queda atorado normalmente tiene efectos sobre las diferentes etapas de la latencia, ¿no? Y aquí, digo, falta mucha información realmente para definir, pero para darles una idea, ¿no? Entonces, las tres etapas principales de la latencia, la oral, la anal y la genital, hablan un poquito del trauma que vivió Shinji. Entonces, por ejemplo, está atrapado o tiene algo truncado en la etapa oral, porque claramente, como lo vemos en esta película, no quiere comer. O sea, lo tienen que obligar a comer, ¿no? Se rehúsa a comer. Inclusive el placer oral para él es algo negado. No habla, no se comunica. Creo que pasa los primeros 30 minutos de la película sin decir una palabra y no quiere ni comer. O sea, Asuka, que es el ello, viene a empujarle comida, pero empujarle comida en la boca casi como si fuera ¿sabes? Una obligación de que come, cabrón. O sea, y comer también está muy vinculado a crecer. Entonces, el no comer, y vayan a analizar un poquito sobre el tema, por ejemplo, del trastorno anoréxico, y habla mucho sobre una perpetuación de la infancia, sobre un no crecer, ¿no? Entonces, y también hay algo interesante ahí sobre esta idea de no ser un objeto de deseo para el otro, o no ser un objeto sexualizado para el otro. Entonces hay algo ahí raro en la formación de Shinji en tanto la etapa oral. Segundo es la etapa anal, que tiene mucho que ver con el control de esfínteres, con el dar o no dar, con el responder, con el soltar, con dar una parte de ti. Y vemos que Shinji de alguna manera controla mucho su propio poder sobre cuándo él quiere o no quiere actuar, cuándo quiere o no quiere subirse al leva, cuándo quiere o no quiere participar de estos juegos. Entonces hay algo ahí también del control que Shinji disfruta bastante y está medio truncado. Y por último, pues la etapa genital, pues ya más latente, pues obviamente él es incapaz de tener contacto con su deseo sexual, aún ya siendo un adolescente, no se acerca, no tolera, está como muy penoso, muy inadaptado, ¿no? Que pues digo, pues es un adolescente, es normal, pero se está enfrentando a situaciones altamente libidinales, entonces no puede dar cuenta de ellas, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, lo que pasa es que al haber vivido este trauma de haber perdido a su mamá y haber sido abandonado por su papá, el yo, que es el carácter, que es la personalidad, es débil. Nunca hizo realmente este proceso de maduración, no superó el Edipo, no hizo paz con su padre, no admira a las figuras adultas como para decir yo también quisiera ser adulto. Entonces el yo débil pierde todas las peleas contra el ello que constantemente está mandando pulsiones y deseos, y lo único que puede hacer el yo para defenderse de la demanda del ello es reprimir. Entonces reprime, 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 reprime.